Estamos hablando de un paciente varón masculino con una edad aproximada de 59 años, en el que es paciente diabético tipo 2, que sufrió un ACV hace 2 años, que está siendo tratado con enalapril, que fue recogido por servicio de emergencia, se habla del 061, por presentar mareo cuando estaba en el gimnasio, que refiere también sudoración, caída al suelo, pérdida de conocimiento, se habla alrededor de a partir de 1 minuto, y que llega al centro de salud con un nivel de presión arterial de 110/65 milímetros de mercurio, con una oxigenación de alrededor de 98% de oxígeno, con una glucemia de 98 miligramos por decilitro, y que presenta también rítmica de 148, y con una exploración neurológica normal. Ok, un paciente de diabetes tipo 2, ¿a qué se refiere eso? ¿Cómo presenta los síntomas? ¿Qué tan común es? Regularmente se presentan en pacientes mayores de edad y puede ser causado por cuando la insulina no es suficiente en el cuerpo producida para mantener los niveles de glucosa estable en el organismo. Esa es el tipo de diabetes que es tratable, o sea, que es manejable, perdón. O sea, ambas son manejables, pero la diabetes tipo 2, el problema es, por ejemplo, siempre está relacionada con la obesidad, y eso causa que se produce insulina, pero la insulina que se produce es deficiente, no es sensible en las células. Entonces, aunque la persona consume alimentos, las células, la glucosa no entra porque la insulina no se lo permite. Diferente a la tipo 1, que es como congénita, porque el problema está en el páncreas, que las células son destruidas por el sistema inmunológico. ¿Y cuál es más peligrosa? Bueno, las dos son peligrosas, me imagino. Yo diría que la tipo 1, porque la tipo 1 la persona la va a tener toda la vida, o sea, tú eres dependiente de insulina por toda tu vida. El tipo 2, con el ejercicio, con la dieta, y si hay alguna otra alteración también se trata, pero el ejercicio y la dieta ayuda a recuperar muy bien el paciente. Lo que pasa con la diabetes tipo 1, el problema es que no se produce insulina. Pero en la diabetes tipo 2 sí se produce insulina, pero esa insulina que se produce como que tiene una deficiencia y no cumple su función. Y la tipo 2 sí se puede prevenir, pero la tipo 1 no se previene porque es de origen autoinmunitario. Entonces, las características que presenta el paciente, ¿podríamos decir que es por la diabetes? La glicemia se encuentra normal. Se encuentra en estados normales. No, la glicemia está en un estado muy estable, porque él utiliza fármacos para eso. Está normal la glicemia. Ok, entonces el paciente, realmente, ¿cuál es su estado? Necesito saber la condición del paciente. Mayormente se puede decir que es una hipertensión porque tiene el 110/65, entonces son más bajos de los niveles normales que debería de estar. Yo diría que el paciente, él tiene eso estabilizado, pero dice que él va a hacer ejercicio, va a hacer actividad física, y eso es lo que lo complica, porque cuando él hace actividad física, le da un desmayo, porque tiene una alteración que no se sabía, que es la estenosis aórtica. Eso no lo tenía diagnosticado ni tampoco lo tiene tratado. Entonces, la estenosis aórtica, cuando usted hace ejercicio, va a tener una respuesta de un desmayo, que es lo que le pasó a él. Entonces, una persona, por ejemplo, con esa presión arterial que él tiene, de 110/65, creo, esa presión en realidad no es tan baja, pero como él tiene una estenosis aórtica, se le agrava y le dio el síncope que le dio.
Porque, por ejemplo, si vemos la presión arterial media que da esa presión, es como de 65 igual. Entonces, no es una presión tan baja, pero debido a la estenosis se complica. Ok, Rosel. Profe. Sí, sí, sobre el caso. Bueno, puedo decir varias cosas sobre el caso. Número uno, en cuanto a la cuestión de la diabetes, hay algunas cosas que dijeron mis compañeros que me gustaría aclarar, si es posible y ellos no se ponen bravos. Es que la diabetes tipo 2 no es una cuestión de que la insulina está deficiente, sino que es una cuestión donde la insulina ya no hace la función porque las células, tanto el adipocito como el miocito, tanto la célula de grasa como la célula de músculo, no responden a la insulina. Entonces, un paciente que a través del tiempo, por la ingesta excesiva de carbohidratos y en relación a la cantidad de carbohidratos, va produciendo insulina. Y mientras esa insulina va aumentando, llega el momento que la célula no le presta atención a la insulina y no puede abrir los canales de GLUT4, que son los que utiliza para que la insulina penetre. Eso es como el concepto de que ustedes tengan un novio, las muchachas, por ejemplo, y todos los días le trae un ramo de flores. Llega un momento que usted va a coger ese ramo de flores y se lo va a meter por la cabeza. ¿Entiendes? Entonces, la otra cosa, en cuanto a la tensión arterial, no es que se le empeore la situación de la tensión arterial. Ese paciente tiene la tensión arterial bien. Lo que pasa es que la estenosis significa que no abre apropiadamente esa válvula. Entonces, al no abrir apropiadamente la válvula, no le llega el flujo sanguíneo apropiado al encéfalo, y por no llegarle el flujo sanguíneo, desde que hay un pareo inapropiado del requerimiento de oxígeno y el oxígeno que le está llegando al cerebro, automáticamente lo que hace es que le da un síncope, y el síncope se lo da por una cuestión de gravedad. Oye, me refiero a la gravedad de Newton, porque desde que uno cae, ¿qué sucede? El cuerpo queda horizontalmente en el piso. Desde que el cuerpo queda horizontal, ya la sangre... O sea, eso... Eric. ¿Qué quiere que le diga? Ellas lo han dicho todo. Yo sorprendentemente no encontraría algo que decir. Si usted le preguntó mi nombre, estoy aquí, pero... Sí, voy para allá. Abarcó todo. Santa, ¿qué tú puedes aportar sobre el caso? Yo aporté ahí que también sobre traslado, que es necesario que, o sea, yo comenté que es necesario que se traslade en una ambulancia, ya que tiene lo utensilio necesario. Por ejemplo, si presenta el paciente cualquier eventualidad, ahí está preparada la ambulancia. También, que es importante, el enfermero como el médico, porque cada uno tiene un rol diferente. Hay alguna persona que médico puede trabajar sin enfermería, cada quien es indispensable. Sobre también que habla sobre... Un paréntesis ahí. Ajá, dime, Angelina. Sobre lo que estaba diciendo mi compañera Santa, el médico no puede trabajar sin una enfermera. ¿Por qué? Porque el médico no medica, pero enfermería sí. Incluso la enfermera tiene mucho más responsabilidad en un paciente que en un médico. Estable. Tenía 98 de saturación, profe. Tenía 98. ¿Y la tabla de saturación de cuánto es para que sea normal? De 95 a 100%. 95 a 100. En conclusión, ¿qué tenía el paciente? Tenía 90. Tenía 98. 98. Ok, entonces, el paciente finalmente, ¿cuál es el diagnóstico? Un síncope por estenosis aórtica no tratada. Ok. Ustedes ya vieron la retroalimentación, los que se equivocaron en las... Que le interrumpa, pero... Yo quería como decir algo sobre lo que el muchacho dijo. Ajá, pues díganme.
sobre lo que el muchacho dijo de, no sé cómo se llama, el Rubito, sobre la presión. Ajá. Sobre la presión, en realidad la presión está un poquito baja para un paciente hipertenso, por eso porque un paciente hipertenso medicado no. ¿Alguien más quiere cerrar el caso? Que yo digo, muchachos, está bien. Mediante las características, en base a las características que presentó el paciente, los síntomas, ¿cuál sería el levantamiento que usted haría? O sea, análisis, ¿qué haría en ese caso? ¿Un electrocardiograma. ¿Con eso es suficiente para diagnosticar el paciente? No, pero no arrojaría una precisa, también se podría... Una prueba de hemoglobina. Ajá, ese paciente llegó donde usted tiene que diagnosticarlo y tiene que buscarle solución a su problema. Entonces, ¿qué es lo que usted haría? Imagínese que ese paciente le llegue a su consulta, ¿qué es lo que usted va a hacer? Aparte del EKG se puede hacer una prueba de esfuerzo. ¿Qué más? Dime, Rosel. Bueno, Profe. Espérame, Santa, que está Rosel en línea. Lo primero que hay que hacer es porque hay que ver la función cardíaca para poder descartar que tenga algún infarto. Hay que hacerle troponina y hay que hacerle CKMB, que son las enzimas que libera el corazón cuando hay muerte cerebral. Aparte de hacer eso, por el riesgo de que tenga alguna valvulopatía, hay que hacerle un ecocardiograma donde se pueda ver la función del corazón en tiempo real. Ya después que se haga eso, si se estabiliza el paciente ahí, se lo mando al cardiólogo el otro día y que resuelva otra gente. Oye, pero qué fácil. Ajá, y acuérdate que el paciente es diabético. Tomarle la glicemia y también la presión arterial. Pero ya se le tomó porque la glicemia está normal en el caso. Espérate, estamos poniendo el ejemplo de que si llega a la emergencia y tú estás atendiéndolo. Pero que eso es básico, tú tienes que hacerlo de que tú sepas. Eso es algo básico. Y más un paciente que llegó con mareo y todo eso, lo primero es una glicemia y la presión arterial. Ok. Bueno. Y dejarlo en evaluación para ver cómo evoluciona. Eso es importante. Hay que ahora darle seguimiento. Hay que vigilar porque si el paciente vuelve y recae con los mismos síntomas, entonces, Rosel, si todos sus resultados que usted mandó a hacer, todas esas pruebas le salen bien, o sea, que no tiene ningún tipo de alteración, entonces hay que comenzar a buscar dónde es que está el problema. Claro, pero por ejemplo, hay muchas cosas salen en el electro. Hay veces que tiene una angina que se llama angina de Prinzmetal, que es una angina que a veces no se ve necesariamente un factor que la cause, y es que hay veces que se precipita sola y le empieza a dar un dolor y el tipo se cae. Dice, bueno, porque eso se ve en el electro, o sea, pues estamos hablando de emergencia, el tipo llegó, ya pasó por enfermería, ya le cogieron el nombre, le cogieron todos los signos vitales, llega a mí, mando el electro, le chequeo el electro un momentico, le hago un eco, veo que está bien, está estable, oye, no me voy a quedar con ese paciente ahí, hay que mandarlo para la casa, si está estable, ¿qué vamos a hacer con él ahí? No, pero hay algo muy claro del paciente. Pero que si la profe dice, si tú no le encuentras la patología, tú tienes que saber antes de mandarle. Exacto. Hay un signo muy claro, en semiología se llaman signos patognósticos, es decir, que por ejemplo, el paciente tiene un soplo aórtico. El soplo aórtico no viene de otra causa que de la estenosis. Entonces, en sístole. O sea, la causa más probable esa es la causa. Es esa. Pero... O una alteración de la válvula, pero esa es la causa. Bueno, excelente trabajo. Se diagnostiquen bien.